En la sesión especial legislativa celebrada la tarde del jueves 20 de julio, la Cámara analizó los proyectos de ley sobre protección de la salud mental y que regulan el tendido de cables aéreos. Entrando en el orden del día, entonces corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas sobre protección de la salud mental. Rendirá el informe de la Comisión de Salud el diputado Sergio Espejo, pero antes le vamos a dar la palabra... No, el diputado Víctor Torres. Perdón, el diputado Víctor Torres va a hacer el informe. Pido disculpas porque acá aparecía el nombre del diputado Espejo. Hubo un cambio dentro de la democracia cristiana y por lo tanto va a ser el diputado Torres. Pero antes de eso, el diputado, señor jefe de bancada de la democracia cristiana, don Roberto León, está solicitando la palabra. Sí, presidente, respecto a la tabla, quiero pedirle reunión de comité sin suspender la sesión. Muy bien, señor diputado. Invitamos al diputado Torres, entonces, mientras tanto, a hacer uso de la palabra para rendir el informe de la Comisión de Salud. Y vamos a la reunión de comité inmediatamente, sin suspensión de la sesión con los jefes de la bancada. Presidente, perdón, acá. Diputado, señor Aguiló, tiene la palabra. Sí, respecto de la comisión mixta que se acaba de formar, presidente, dos preguntas. Uno, ¿cuándo va a funcionar esa comisión mixta? ¿Usted tiene algún antecedente sobre eso? Porque entiendo que lo tiene que citar el presidente del Senado. No sé si usted se ha contactado, si sabemos algo, porque la próxima semana es semana de distrito. Y lo segundo... Perdón, presidente. Y lo segundo, nosotros como bancada hemos insistido en reiteradas oportunidades formar parte de alguna comisión mixta y en esta en particular, toda vez que todos los miembros de nuestra bancada han participado activamente en el debate de este proyecto de ley. Entonces quisiéramos saber si hay alguna fórmula que usted pudiera allanarse a resolver el problema. Gracias, presidente. Al respecto a la primera pregunta, señor diputado, nosotros quisiéramos señalar de que nosotros hoy día, con la conformación de esta comisión mixta, hemos cumplido el trámite reglamentario como corresponde, por cuanto este proyecto, que estaba con discusión inmediata, mañana culminaba el 21 su trámite. Yo no puedo determinar hoy día con exactitud la fecha que va a funcionar la comisión mixta porque va a depender de lo que haga el Senado en las próximas horas. Yo no me he comunicado directamente con el señor presidente, lo haré en las próximas horas para tener mayor claridad. Respecto a lo segundo, lamentablemente, ¿no es cierto?, no alcanzan los números necesarios de su bancada para poder ser parte y le deseamos mucho esfuerzo en noviembre para poder, ¿no es cierto?, ser parte de ese proceso. Pero pueden ir a la comisión mixta. Pero pueden participar de la comisión mixta sin el derecho a voto. Suspendemos no, perdón. Vamos a informar y hay comité sin suspensión de la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Torres. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. La Comisión de Salud viene a informar en primer trámite constitucional y reglamentario dos proyectos referidos al tema anteriormente individualizado, que es precisamente el de la protección a la salud mental. El primero de ellos, sobre protección a la salud mental, es de los diputados señores y señoritas Cariola, Carvajal, Espinosa, Flores, Girardi, Hernando, Jaramillo, Mesa, Robles y Torres. Y el segundo, que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, son de los señores, señoras y señoritas Alvarado, Castro, Espejo, Hernando, Macaya, Monkever, Don Nicolás, Pilowski, Rubilar y Torres. Se hace presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación autorizó refundir ambos proyectos a propuesta de la Comisión. La idea matriz o fundamental de ambos proyectos es regular de manera más sistemática la protección de la salud mental en Chile, de tal forma que se resguarden y reconozcan los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual y con discapacidad psíquica. En tal sentido, se propone una legislación que contemple estándares mínimos y proteja los derechos humanos de las personas con tal condición. En los fundamentos de ambos proyectos se hace presente, en términos generales, que la salud mental se ha entendido como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de tal manera que
permita a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad. En Chile se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se condice con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental, consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Organización Mundial de la Salud reconoce 3 formas en que los países han abordado la regulación de la salud mental. En algunos se dispone de una ley específica, en otros se incorpora la legislación general de salud, trabajo, vivienda o legislación penal, y en otros se combinan ambas fórmulas, integrando componentes de salud mental en diversas leyes a la vez que cuentan con una legislación de salud mental específica. En Chile no existe una legislación precisa respecto del tema. Su regulación se encuentra dispersa en varias normas, entre ellas la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud, en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y en la Ley número 18.600, que establece normas sobre deficiencia mental. La evidencia indica que las enfermedades mentales poseen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que no existe salud si no hay salud mental. Diversas estimaciones muestran que las patologías psiquiátricas representarán el 13% de la carga global de enfermedad para el año 2030 y serán responsables de aproximadamente la tercera parte del costo total de las enfermedades no transmisibles, unos 15 trillones de dólares. Y Chile no es la excepción. Los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en el país, según el último estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, que señala que el 23% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte tienen origen en condiciones neuropsiquiátricas. Los trastornos psiquiátricos constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios del sistema público, así como el 20% de los subsidios por incapacidad laboral de los cotizantes de ISAPRE. A pesar de que la proporción de chilenos que ha presentado síntomas depresivos casi duplica la de Estados Unidos, situándose sobre el 17%, se estima que más del 3% de la población presenta trastornos psiquiátricos graves, pero menos de la mitad de ellos acceden a algún tipo de tratamiento. A pesar de que la proporción de chilenos que ha presentado síntomas depresivos casi duplica la de Estados Unidos, eso ya lo leí. Para hacerse cargo de la situación, Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras, destaca la suscripción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la promulgación de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Del mismo modo, nuestro país ha dado vida a planes de salud mental elaborados por el Ministerio de Salud, que orientan la asignación de recursos públicos a mejorar el bienestar y salud mental de la población. A juicio de los autores, los cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos vigentes resultan insuficientes si se analiza la realidad de la política de salud mental. Desde la perspectiva presupuestaria, el déficit es evidente. Mientras el Plan de Salud Mental propone destinar a este campo el 5% del total del presupuesto del sector, el gasto total apenas alcanza al 2,1% del mismo. Los aspectos preventivos de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención en la comunidad o el medio han sido priorizados, sin contar con la cobertura ni el tratamiento para los problemas más complejos. En tanto, se ha descuidado la atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. De un total de 80 garantías explícitas en salud, ninguna de ellas incluye patologías mentales en menores de edad. Las políticas sectoriales de recursos humanos no han considerado la capacitación adecuada en esta materia, ni el apoyo que debe entregarse a quienes desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y sus familias.
En relación a la rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental, se trata de un proceso que facilita la oportunidad de individuos que están deteriorados, discapacitados o afectados por el hándicap o desventaja de un trastorno mental, para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de mejor calidad posible para gente que ha experimentado un trastorno psíquico o que padece un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. La rehabilitación psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y sociedades y la minimización de discapacidades, disabilidades y hándicap, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir satisfactoriamente en comunidad. Sin embargo, históricamente muchos de los tratamientos a que se someten los pacientes han consistido en incursionar en la experimentación que hacen perder la esencia de la humanidad, aun cuando se respeten los elementos básicos de los derechos de los pacientes. Tal circunstancia, a juicio de sus autores, hace que el tema de la salud mental deba ser de interés y prioridad de salud pública, como componente esencial para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No obstante ello, organismos no gubernamentales han sostenido que las leyes existentes en la materia en este país incumplen los estándares internacionales fijados por Naciones Unidas y por la OMS. Ejemplo de ello, tratamientos invasivos e irreversibles de esterilización con fines contraceptivos sin manifestación de voluntad del paciente o la hospitalización no voluntaria sin límites de tiempo, entregándose tal decisión al médico tratante. Por consiguiente, en términos generales, el proyecto busca salvar la omisión existente en Chile, en orden a carecer de una legislación específica en salud mental, mediante la cual se protejan los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales. La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con una legislación sobre salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, propósitos y objetivos que permitan fijar miradas y políticas claras y programas de salud mental para asegurar los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, estigmatización, discriminación y marginación por el solo hecho de estar afectadas por una condición que afecte su salud mental. En la discusión general del proyecto expusieron latamente los fundamentos y razones los autores de ambas mociones, particularmente la diputada Marcela Hernando y el diputado Sergio Espejo. Pero además de eso se escuchó a varias autoridades y especialistas en el ámbito de la salud mental, al jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, a la presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, al presidente del Colegio Médico, a la neuróloga especializada en salud mental del Colegio Médico, señora Andrea Slachevsky, al profesor asociado de psiquiatría de la Universidad Católica de Chile, subdirector de especialidades médicas, señor Matías González, a la profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Paula Repeto, al profesor asociado de Psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Jorge Calderón, a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Fabiola Latrop, a la profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Ángela Vivanco, a la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señora Alejandra Zúñiga, a la jefa del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora María Florencia Díaz, al neurólogo doctor Rodrigo Salinas. En general, todos ellos expusieron la necesidad de legislar sobre la materia y adecuar la actual escasa normativa existente a los convenios internacionales y a las nuevas circunstancias, estudios y prácticas que se aplican o deben aplicarse en el caso de tratamiento de personas que tienen una condición de discapacidad mental o que tienen alguna patología relacionada, para que puedan adaptarse adecuadamente a la vida cotidiana y así satisfacer sus necesidades de todo ámbito que tienen por el hecho de tan solo existir. Principales temas que aborda el proyecto de ley. 1. Hace distinción entre personas que sufren una enfermedad mental y aquellas que tienen alguna discapacidad intelectual o discapacidad psíquica. Reconoce que ellas pueden ser de carácter permanente o temporal. 2. Reconoce expresamente la existencia de derechos humanos
para ellas, lo cual, si bien resulta obvio, no ha sido tradicionalmente la tónica en el actuar y en la forma de tratar a estas personas. 3. Se distingue la hospitalización psiquiátrica, tanto voluntaria como involuntaria, y se estatuye claramente que se trata de medidas terapéuticas temporales y excepcionales. 4. Para la hospitalización psiquiátrica involuntaria se establecen requisitos y condiciones para su procedencia. 5. Se reconocen los derechos de los familiares y de otros cuidadores de personas con enfermedades de tipo mental o psíquico. 6. Se reconoce claramente el derecho a su inclusión social. 7. Se modifican normas referidas a la investigación biomédica de personas que tienen esta condición o adolecen de estas patologías. La votación general del proyecto, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en ambas mociones refundidas y luego de recibir las explicaciones de los representantes del MinSal, la opinión de los gremios relacionados con el tema y los profesores expertos, tanto de Derecho como de Psiquiatría, permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias, la incidencia real que tienen estas modificaciones propuestas y la necesidad de legislar sobre esta materia, tanto desde el punto de vista del ámbito de la salud pública, del bienestar de la población, como así también para poder cumplir las obligaciones que tiene Chile en el contexto internacional. Procedieron a dar su aprobación a la idea de legislar la unanimidad de los diputados presentes, señores Castro, señora Cariola, presidenta, Hernando, Núñez, Rubilar y Torres, 6 votos a favor, y posteriormente en la votación en particular que está en los informes de cada uno. Por lo tanto, la Comisión de Salud hace un llamado a esta sala a poder aprobar este proyecto de ley. Es todo cuanto debo informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado don Víctor Torres. El señor secretario dará lectura a los acuerdos de comité. Reunidos los comités parlamentarios bajo la presidencia de don Fidel Espinosa, adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo. En atención a que el proyecto de ley también ha iniciado una moción que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para regular el contenido de cables aéreos, había ya iniciado su discusión, se ha alterado la tabla y por lo tanto vamos a entrar a la discusión de ese proyecto, quedando pendiente el de salud mental. Si al término de las 18 horas quedan discursos pendientes, continuaremos en la sesión más próxima. Entonces, muchas gracias. Entonces vamos a continuar entonces con el debate del proyecto que regula, ¿no es cierto?, el tendido de cables en el país, y por lo tanto vamos a continuar este debate y tiene la palabra el diputado Celso Morales. Muchas gracias, presidente. Este proyecto es un proyecto altamente necesario y ciudadano, como se ha señalado en reiteradas oportunidades. Y esto especialmente porque el tema de saturación del cable aéreo que existe en las diferentes comunas y ciudades de todo el país provoca una contaminación visual que produce bastante daño a todas las políticas de paisajismo, incluso de eficiencia que tienen las propias municipalidades para llevar a cabo lo que significa el tema de la mejor calidad de la energía o de los servicios que tiene cada uno de las municipalidades en diferentes partes. Hoy nos encontramos debatiendo este proyecto que merece toda nuestra atención, ya que pretende modificar la Ley 18.168, que tiene como objeto la regularización del tendido de cables aéreos. Señalo que es importante, presidente, esta modificación por el hecho de que permitirá facultar a las municipalidades para realizar el retiro de cableado de desechos y residuos de las redes eléctricas, logrando un importante avance en materia de paisajismo y medioambiental. Es un hecho que en varias ciudades del país el tendido eléctrico es un gran problema que significa grandes dolores de cabeza para cada una de las personas y que ya genera contaminación visual y afecta el paisaje urbano y constituye un grave peligro a todos los peatones. Es por ello que no es posible que los postes del tendido eléctrico se encuentren colapsados de cable, lo cual genera un gran problema para las personas y sus autoridades. Agregado más esto, presidente, que las diferentes políticas
de relación que tienen los municipios con las compañías eléctricas cuando se puede llevar a cabo una limpieza de estos cables, solamente está hoy día sujeta a la voluntad que tiene las diferentes compañías para el limpiado, pero nunca tiene un resultado que sea positivo para el objetivo que se está buscando. Siempre he considerado que las municipalidades deben tener la autonomía para este tipo de situaciones, para mejorar sus espacios, mejorar su arquitectura vial, pero lamentablemente en la actualidad el cableado eléctrico es un problema que muchas comunas del país tienen y sin ninguna herramienta para poder solucionarlo. Uno de los aspectos positivos de la modificación que se encuentra en trámite dice relación con las sanciones que se incorporan a aquellas personas o empresas que abandonen los postes que son bien de uso público, porque luego de la aprobación de esta iniciativa, que esperamos sea unánime, las ciudades tendrán, y los municipios en particular, una gran oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Sin duda, esta es una buena noticia para el medio ambiente de nuestro país, ya que por el medio de esta modificación existirá un cambio de paradigma en cuanto al tendido eléctrico de cada una de las comunas del país, incluso incentivar para que con el paso del tiempo exista una mayor conciencia para el soterramiento eléctrico, logrando que las ciudades sean mucho más amigables. Todos los que fuimos alcaldes en alguna oportunidad sabemos de la dificultad que tiene y la necesidad que existe de tener la herramienta necesaria para obligar a las diferentes compañías que no dejen abandonados estos cables y lo que significa posteriormente la no limpieza de las mismas. Así que esperamos que esta herramienta sea útil, sea apoyada por todos y sea una solución definitiva para las municipalidades del país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Celso Morales. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Juan Morano. Sergio Ojeda. Presidente, hay otros inscritos antes que mí, incluyendo al vicepresidente Jaramillo. Diputado Sergio Ojeda. Tiene la palabra. No. Roberto León. Diputado León. Diputado León tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto sin duda es un muy buen proyecto. Yo quiero reconocer el aporte que tuvieron los patrocinantes de este proyecto, que están individualizados en el informe. Y si nosotros nos damos cuenta, presidente, hoy día, a raíz de la nevazón y el último problema que nosotros hemos tenido, particularmente en la región metropolitana, nos damos cuenta que el tema de este proyecto, el tema que está ahí, el tema de los postes, el tema del cableado excesivo, el tema de soterrar los cables. Este es un proyecto ciudadano, este es un proyecto que tiene que ver justamente con la idea de ir evitando lo que está pasando. Nosotros nos damos cuenta que a raíz de tener una ciudad y una legislación que no se ha modernizado ni se ha actualizado, tenemos nuestras distintas ciudades, según donde nos toque en un minuto determinado alguna inclemencia de la naturaleza, nos encontramos con que se producen estos tipos de perjuicios a la familia y donde lamentablemente nos hemos podido dar cuenta que las compañías eléctricas prácticamente se desentienden. Realmente cuesta entender, por ejemplo, lo que ha pasado en la región metropolitana, donde los propios trabajadores y profesionales de Enel dicen que ya hace 2 años que la instrucción que recibieron de Italia era disminuir los costos
Y ahí está, pues. Tenemos todavía un sinnúmero de familias en los distintos barrios de la capital sin energía eléctrica. Entonces ahí sale el tema. Si los cables estuvieran soterrados, otro Chile tendría. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental que nosotros tengamos una legislación que nos permita regular el tendido de los cables eléctricos, como es lo que plantea este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene que ver justamente con estos temas. ¿Cómo puede ser posible, presidente, que usted de repente en distintas ciudades, y en el caso de la ciudad que yo vivo y represento, Curicó, usted tiene unos enjambres de cables, 50 o más cables tendidos, y trata de hacer las averiguaciones del caso y le dicen no más de 4 o 5 son los que están operativos. Pero como no hay una presión más fuerte, como no hay una regulación, nos encontramos con esto, que son bosques de cable los que tenemos en las distintas ciudades y los que nos crean los problemas que nosotros estamos viendo. Por eso es importante este proyecto de ley. Yo creo que nosotros tenemos que ir avanzando, no solo en el tema de la protección del medio ambiente, que por Dios que es importante, sino nosotros tenemos que ir avanzando para que en este país nunca más tengamos que ver lo que ha estado pasando en estos días. Nunca más tengamos que ver que a lo menos hay 2 personas que murieron porque no tenían el respaldo eléctrico para los equipos que ellos tenían que usar. Nunca más, presidente. Nos jactamos de ser de una economía de la OCDE, de un país que tiene sobre 22, 23 mil dólares per cápita. Y de repente nos encontramos como situaciones que las que estamos comentando hoy día. Es por eso, presidente, que nosotros con mucho gusto y felicitando una vez más a los autores de esta iniciativa, vamos a votar a favor de este proyecto. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Roberto León, por su intervención en este proyecto. Hago recuerdo a los colegas parlamentarios que estrictamente a las 6 de la tarde culminamos el debate de esta iniciativa. Y a continuación, en el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Daniel Melo. Gracias, presidente. Quisiera partir reconociendo y valorando al autor de este proyecto de ley, el diputado Osvaldo Urrutia. Nos dio la oportunidad de legislar este proyecto en la Comisión de Medio Ambiente. Y este proyecto, viene a dar cuenta de un vacío en nuestra legislación que se ha mantenido por décadas y que obliga a soportar de manera permanente y molesta a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en la acumulación de cables, anclajes, cajas de control y un sinnúmero de residuos que las empresas de telecomunicaciones dejan a la deriva, afectando de esta manera la calidad de vida de todos los habitantes. Escombros y residuos que a la larga se transforman en vertederos aéreos, donde las empresas han hecho caso omiso al más mínimo sentido común y responsabilidad por el daño que provocan, abandonando el mismo material eléctrico que instalaron años atrás. Esto no es solo estético, señor presidente. Solamente en la región metropolitana el 40% de todos los cables se encuentran en desuso, ubicándose la mayor cantidad de ellos en las zonas más modestas y periféricas de la capital, en otro claro caso de injusticia social y ambiental. Por otro lado, como consecuencia de empresas irresponsables, los cables deteriorados y en desuso se encuentran a muy baja altura, aumentando riesgos de accidentes, electrocuciones o incendios. A esto hay que agregar el aumento del peso que acumulan las torres y los postes, los que mantienen a la comunidad con una amenaza permanente sobre un desplome por esta sobrecarga innecesaria. Presidente, esperando que se aplique el principio de responsabilidad de la cuna a la tumba, pilar clave de nuestra legislación ambiental moderna, hacemos un llamado a que se modifique de manera sustancial la Ley General de Telecomunicaciones y así lograr que estas instalaciones en desuso sean retiradas
de la vía pública por el respectivo concesionario en el plazo de 3 meses desde que hubieran dejado de prestar utilidad. A esto, señor presidente, buscando facilitar la aplicación de esta ley, la normativa propuesta faculta a nuestras municipalidades a proceder a costa del respectivo concesionario al retiro material de estos elementos, sin perjuicio de la aplicación de multas por el incumplimiento. De esta manera, es innegable que la normativa propuesta constituye un avance en la solución de un problema que afecta a millones de chilenos y chilenas. Por esto mismo, quiero hacer un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que, complementando lo propuesto en este proyecto de ley, proceda con mayor diligencia y celeridad en aplicar, en este caso, la facultad que le confiere la Ley 20.990. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor establece que ciertos residuos, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, podrán ser declarados por medio de un decreto supremo de dicho ministerio como un producto prioritario. De esta manera, los productores de estos residuos quedarían sujetos a las obligaciones que dicha ley impone, lo que obligaría a cumplir con metas de recolección y valorización de residuos. Concluyo, señor presidente, con un llamado a esta sala a aprobar este proyecto de ley que pondrá fin a décadas de abusos, vulneraciones y atentados contra el medio ambiente, la calidad de vida, el patrimonio paisajístico y arquitectónico, entre otros bienes comunes, de los cuales hoy las empresas disponen de manera abusiva e impune, afectando a millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Daniel Melo. Estamos, ¿no es cierto?, discutiendo el proyecto de ley que modifica la ley 18.168, general de telecomunicaciones, para regular el tendido de cable aéreo. Y para ese efecto, en esta discusión tiene la palabra en estos momentos el diputado, colega y vicepresidente de la Corporación, Enrique Jaramillo. Gracias, presidente. Es interesante escuchar exposiciones como la que hoy y en días anteriores sobre este tema hemos escuchado, y por supuesto la exposición del día de hoy me satisface enormemente porque pareciera que estamos en un resultado de ideas muy profundo y en forma unánime. Aquí no van a haber diferencias, espero que así sea por lo que ya he expresado. Porque todas las ciudades de Chile están experimentando hoy día el mismo fenómeno. Me refiero a los tendidos de cables en el área urbana, especialmente el área urbana es la que más nos preocupa y la que más nos da insatisfacción al vivir en las ciudades que tantos queremos. Preocupación, claro, al ver los tendidos aéreos que se atiborran de cables pertenecientes en distintas comunas, en distintos pueblos o ciudades. He visto cómo estas compañías que prestan servicio a los vecinos, me refiero a las eléctricas, la telefonía por cable y algunas otras más seguramente. Pero lo que más preocupa, tal como lo señalan los antecedentes de este proyecto y tal como lo he escuchado en las intervenciones, reitero, aquí en sala, es que una buena parte de esos cables se encuentran en desuso y las compañías, en lugar de retirar los cables que no prestan servicio, los acopian o los acumulan en el mismo tendido aéreo. Yo sé que para solucionar este problema se han ejecutado planes pilotos para retirar los cables en desuso y se ha hecho, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando el colega José Miguel Ortiz también había luchado para que se produjera lo que hoy día ya Concepción puede mostrarnos. Felizmente allí su lucha dio un efecto. Y lo felicito porque la idea, cuando se tiene, hay que plasmarla en realidades. También algo ha sucedido en Valparaíso y algunas otras ciudades que aquí se han mencionado. El resultado entonces son que decenas de cables que están colgando sin ninguna utilidad nos están prestando ¿qué servicio? Esos tendidos que no se utilizan ya no son parte de las empresas de servicio. Fíjense la gravedad de lo que estamos discutiendo. Sino que son desechos y por ello resulta oportuno entregar directrices respecto a la cual puede ser su destino. Aquí hemos legislado acerca de la disposición de residuos
Y esa puede ser una buena vía de solución de esta situación que estamos viviendo. La otra es permitir, tal como lo hace este proyecto, que las municipalidades, lo han dicho mis colegas que me han antecedido en la palabra en el día de hoy, ellos dicen que las municipalidades también puedan disponer el retiro de esos residuos y contar con elementos sancionatorios, que no los hay, qué curioso, no los hay, porque el que habla en más de alguna oportunidad trató de hacer lo que en forma tan satisfactoria logró el colega José Miguel Ortiz, como expresaba en el tema de su gran ciudad, Concepción. El contar con estos elementos sancionatorios en contra de las empresas que no se hacen cargo del retiro de los mismos. No hay allí ninguna sanción. Y hay que considerar que ellos pueden resultar peligrosos y obviamente dificultan la visión, empeoran la armonía urbana de nuestra ciudad, en fin. ¿Y qué decir de la estética de nuestras queridas ciudades que habitamos y a las cuales de alguna forma representamos también en esta importante sala y Congreso de la Nación? Hemos leído lo que las comunas que pueden en lo económico ya están trabajando sobre ello, estudiando, confeccionando proyectos para cauces subterráneos. Pero Chile tiene una dificultad en lo económico. No todas las ciudades pueden lo que Las Condes, Vitacura, como comuna, están logrando ya en el efecto que significa el estudio que comienza luego. Creo, señor presidente, que la basura en el suelo de la urbe siempre es mal visto, pero la basura y los desechos colgantes no deben seguir permitiéndose, como es hoy una realidad que no podemos esconder, y en el 90 y tantos % de las comunas del país. Por eso me alegro de este proyecto, haber podido dar a conocer lo que como insatisfacción los vecinos de nuestras ciudades nos comentan constantemente. Y cae un cable y allí queda. Allí tiene que ir un vecino o tiene que darse cuenta Carabineros o a cualquier institución de beneficencia que puede lograr el efecto de sacar el cable en desuso. Por eso hay que aprobar este proyecto. No me queda ninguna dificultad para decir que estamos con la unanimidad, a lo mejor, de este Congreso, de este Parlamento, de esta sala de la Cámara de Diputados. He dicho, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tenemos 3 intervenciones finales de 5 minutos, si le parece a los señores diputados. Diputado Hernández, diputado Pérez y la diputada Maya Fernández. Tiene la palabra el diputado Javier Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Circular por las calles de muchas ciudades de nuestro país significa que además de los atochamientos, la contaminación acústica y del aire que respiramos a niveles ya peligrosos que nos afecta nuestra salud y calidad de vida, debemos agregar la contaminación visual producto de cientos de metros de concentraciones de cable que surcan los aires sostenidos en postes del sistema eléctrico. La ley eléctrica en principio fue permisiva para que justamente todas las comunidades pudiesen tener acceso a la luz eléctrica. Pero posteriormente, con la modernización de todos los sistemas de comunicación, hoy día el sistema de tendido eléctrico ha servido para hacer un gran negocio a las empresas eléctricas y arrendar y subarrendar los postes para que se adosen otras compañías de comunicaciones. Llegó el momento de que el Estado tiene que empezar a pensar. Y creo que claramente considero oportuno y muy necesario modificar la ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, con este inciso tercero nuevo en el artículo 18 y normar este problema, que no solo impide tener un paisaje limpio, sino que además por la sobrecarga de los postes, ya que como hemos visto con los últimos temporales, en que el viento y la nieve ha significado afectar a miles de chilenos al dejarlos sin suministro eléctrico. Esta sobrecarga puede agravar y aumentar estos episodios y además provocar caídas de postes por el peso excesivo, lo que puede tener nefastas consecuencias.
Por otra parte, quiero destacar que hay ejemplos de alcaldes como en La Reina y otras comunas que están interviniendo en este tema, retirando y obligando a retirar cables y materiales en desuso y posteriormente cobrando este servicio a las empresas eléctricas. Pero indudablemente, tal como lo expresa el texto que espero se introduzca en esta ley, este respaldará a los alcaldes para que puedan actuar con mayor propiedad en este tema, ya que para esto es importante que cuente con el respaldo de la ley. Además, las empresas eléctricas, por facilitar sus postes, tienen importantes ganancias, por lo que al entregárseles a ellas el usufructo de un bien nacional de uso público, deberían mantener en ello solo los cables activos y preocuparse por el retiro de los que ya no se usan. Y eso debería estar en los contratos que suscriben con estos usuarios de postes y deberían estar consignados en las ordenanzas municipales que regulan esta utilización de espacios públicos. Quisiera también mencionar casos de cableado subterráneo, que es a lo que se debiera llegar a exigir con plazos adecuados a todas las empresas que utilizan cables para entregar sus servicios. Avenidas de muchas ciudades, carreteras concesionadas han logrado soterrar porque vienen en los contratos exigidos esto. Y tiene estas características y el cambio es realmente notorio y data de la década de los 90. Con el tiempo se debe legislar para lograr esto en las calles y avenidas de nuestras ciudades. En síntesis, señor presidente, apoyaré con mi voto esta moción que, reitero, cada día es más necesaria. Muchas gracias, señor diputado Hernández. Tiene la palabra el diputado Pérez, de la bancada de Renovación Nacional. Gracias, presidente. Y reiterar lo que aquí ya se ha debatido respecto a la importancia de este proyecto, que parece sencillo, pero de una gran relevancia. Y también, presidente, quiero manifestar que la labor parlamentaria también requiere responsabilidad. Esto no va a solucionar el problema de los cortes de energía eléctrica, pero sí va a solucionar que al menos los municipios tengan la potestad y la ciudadanía que va a recurrir a los municipios, por lo menos ver desde el punto de vista de la calidad de vida, mejorar su situación. Y es justamente lo que han reiterado todos los parlamentarios que me han antecedido en la palabra, en el sentido de retirar toda aquella chatarra o basura de los tendidos de servicios de telecomunicaciones, no solamente los cables, sino que todo lo que denominan en el ambiente de las telecomunicaciones la ferretería, entre comillas, que la verdad las cosas, como dijo por su intermedio el diputado Melo y otros diputados, el Ministerio de Medio Ambiente debiera considerarlo dentro del proyecto de responsabilidad extendida del productor. Si bien son servicios que están ocupando, y desgraciadamente, solo los postes que transportan energía eléctrica de baja tensión, porque son los postes que abastecen a los domicilios y por lo tanto desde ahí ellos abastecen con su servicio de telecomunicación y transmisión de voz o datos a los distintos usuarios o clientes. Por lo tanto, esta asimetría que existe hoy día entre las empresas de telecomunicaciones, las empresas distribuidoras eléctricas y quienes son los responsables de administrar los territorios locales, que son los municipios, la verdad que debemos ponerle término lo antes posible. Y quiero hacer un llamado al Senado para que este proyecto también se tramite con la misma celeridad con que esta Cámara de Diputados está tramitando este proyecto. He dicho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado Pérez. Para finalizar, nosotros tenemos la intervención de la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández. Gracias, presidente. Apoyar a quienes presentaron este proyecto. La verdad es que estos cables sin uso se han convertido en un peligro para todas las vecinas y vecinos. La verdad es que los postes muchas veces ya no pueden más de cable, es decir, ya no resisten, generando un tema de contaminación ambiental y visual, convirtiéndose en un peligro para todo el vecindario. Yo represento las comunas de Ñuñoa, Providencia. Es cuestión de pasear por estas comunas para ver cómo los postes de cable ya no dan más de cables. Y muchas veces estos cables se caen, pero como nadie los retira, nadie se preocupa. Creo que es importante lo que aquí se plantea en este proyecto, obligar a las empresas concesionarias a retirar los cables cuando éstas carecen de uso. Y en caso de que ellos no cumplan, que el municipio pueda hacerlo a costa del concesionario, el sacar los cables. Esto es importante porque los municipios no tienen los presupuestos para hacerlo siempre y por lo tanto es necesario que sean las concesionarias respectivas quienes paguen por el retiro de los cables.
Otra cosa importante es la aplicación de multas. De verdad, tenemos que aplicar multas para que ello ocurra, porque lo que hoy pasa es que a nadie le importa que las ciudades se contaminen ambientalmente, visualmente, que los vecinos tengan problemas con los cables, que estén llenos, que muchas veces basta que uno genere chispa para generar un tremendo problema de inseguridad en los distintos barrios. Es por eso, presidente, que apoyamos este proyecto y, como lo han dicho otros colegas, esperamos que el Senado también lo apruebe rápidamente, porque necesitamos apoyarnos en estas iniciativas. Muchas gracias. Nos quedan algunos minutos. Yo no sé si hay algún parlamentario que quiera hacer uso de la palabra. No. Presidente, una duda respecto del proyecto anterior. Eso va a quedar abierta la palabra para otra sesión, ¿cierto? Del proyecto anterior. ¿Del proyecto de salud mental? ¿Salud mental? Quedó pendiente para ser incorporado al regreso. Ah, perfecto. Para su discusión. No, si faltan diputados por hablar. Tenemos un listado grande de diputados todavía. Vamos a... Como quedan 6 minutos, Iván Fuentes. ¿Sí? Tiene la palabra el diputado Iván Fuentes. Muchas gracias, señor presidente. Sí, para valorar este proyecto a los colegas diputados que lo han presentado, por todas las razones que hemos visto y que veníamos viendo como país. Un país moderno es aquel que avanza con todos y se nos ha ido quedando gente atrás y resulta que eso es un daño para la comunidad, es un daño para la sana convivencia. Así que importante este proyecto en la medida que todo lo que ha pasado estos días en las distintas regiones, la región de Aysén no ha estado ajena, han habido cortes sucesivos de luz, hay gente que es insulino dependiente y entonces no solo se afecta en el ámbito del corte de luz porque dejamos de ver la tele o porque dejamos de escuchar la radio o porque no podemos prender la ampolleta. Tenemos que ver esto porque tiene que ver con la vida nuestra, tiene que ver con la vida de Chile, tiene que ver con lo que nos pasa todo el rato. Y en el escenario de poder mejorar, por supuesto que tenemos ciudades importantes, ciudades que se han modernizado, la parte alta de nuestro Chile, donde está mejor la vida por allá arriba, resulta que abajo estamos dejando con desmedro a nuestra comunidad. Se castiga, señor presidente, a alguien porque botó la basura y por supuesto que se le pasa un parte porque fue con una camionetita vieja y botó la basura donde no debía hacerlo. Y se le pasa un parte a aquel. Pero no se castiga y ni se le pasa un parte a aquel que deja la basura aérea estorbando en la comunidad y causando un daño como el que se ha causado. Los cortes sucesivos de luz afectan a la comunidad en general. Tiene que ver con la persona que apertrecha en su refrigerador chiquitito, cuadradito, las cosas para fin de mes, para llegar a fin de mes y resulta que nadie se hace responsable. Pero alguien cuando le llega el cobro de la luz tiene que pagarlo tal y como dice la boleta y no tiene derecho a la ciudadanía a alegar por aquello. Y entonces creo yo que aquí también las empresas tienen que hacerse responsables de las irresponsabilidades que ellos estaban comprometidos de cumplir y no lo han hecho. No han dado un buen servicio, no han dado un servicio de categoría como es el que la ciudadanía está pagando, como es que nuestro país además le otorga la posibilidad de invertir en un país que tiene sana convivencia, en donde ellos han invertido y están ganando en eso, pero sin embargo no están invirtiendo en aquello. Se arriendan los postes, se le echa la culpa al municipio, se le echa la culpa al señor alcalde y el problema rebota en el municipio y el problema rebota allá donde el intendente, donde el gobernador, y resulta que la empresa da una nota en el diario en donde está un justificativo mediante un documento y resulta que le echan la culpa a alguien. Ese alguien que andaba afuera no es la empresa directa, sino que es un tercero, es una persona que le presta servicio a aquellos que para llegar donde realmente el dueño de tal empresa es una tortura llegar, la comunidad no queda conforme nunca, porque con lo único que se puede conformar es con la posibilidad que le dio un espacio radial, una cámara de televisión en donde ellos pudieron levantar su queja. Creo yo que este es un gran proyecto, creo que es una gran posibilidad. Los cables subterráneos tenemos que empezar a colocarnos porque tenemos que mejorar todo lo que está de aquí para atrás, señor presidente. Y entonces, si empezamos pronto a hacer bien de aquí para adelante, vamos a tener mucho menos peso para mejorar hacia atrás. Así que la idea es apoyar, la idea es que este proyecto vea la luz y por supuesto que nuestro Estado de Chile se empiece a modernizar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Quiero hacer la propuesta a la sala para que
cerremos la inscripción de diputados para este proyecto para que en la próxima sesión podamos ya seguir discutiendo. Lo quedan 11 señores diputados y diputadas inscritos. Queremos cerrar la inscripción, si le parece, a la sala. Sin votar hoy, Sin votar. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Y en primer término, la sala acordó que la comisión mixta que resuelva las discrepancias entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del mensaje que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales quede integrada por los diputados Nicolás Monkeberg, Marco Antonio Núñez, Víctor Torres, Leonardo Soto y Claudia Nogueira. Tenemos un proyecto que queda con una norma bastante importante fuera, que es precisamente esta que queda en discusión entre la Cámara y el Senado y que a mi juicio es una medida que protege obviamente a las menores de 14 años frente a situación de violación de sus propios tutores legales. Por lo tanto, creo que es relevante tratar de poder salvar esta norma de tal manera de que lo ya aprobado y que se va a transformar en ley no carezca precisamente de la misma para no dejar en la indefensión a muchas niñas que hoy día pueden seguir siendo violentadas dentro de su familia. No obstante eso, también tenemos que evaluar si va a existir la disponibilidad tanto del Senado como de la Cámara de poder aprobar esta norma, porque como requiere un quórum, 2 veces ya ha sido rechazada en el caso de la Cámara de Diputados, y creo que hay que hacer un esfuerzo para poder hacer entender a muchos colegas de lo fundamental que significa sostener esta medida o esta normativa en este proyecto de ley. El Senado estableció una medida de protección respecto de las menores de 14 años que son violadas. En la Cámara de Diputados creó esta norma. En el primer trámite constitucional, en la Comisión de Constitución, específicamente, creamos esta medida de protección para todas las menores de edad. Y lamentablemente en el primer trámite en la sala no se obtuvo la votación suficiente, al igual que hoy día. El Senado la repuso, porque tiene mucho sentido, es una medida de protección de las menores violadas, mire qué fuerte, y lamentablemente nos faltó un voto hoy día para poder aprobarlo. A mí me parece inconcebible que alguien quiera que las menores de esa edad, que pasan por una violación, que es un delito brutal y salvaje, no tengan la protección de los tribunales de familia. Yo espero que los que votaron en contra recapaciten, es una medida que es en favor de la vida, en favor de las menores de edad, y que hoy día con la negativa que hay, sin duda van a estar desamparadas y ciertamente expuestas a maltrato físico de sus representantes legales, que pueden ser los mismos autores de la violación. Yo estoy en contra de este proyecto, estoy en contra del aborto. Yo creo que esa no es la solución es acompañar y proteger tanto al que está por nacer, pero también a la madre que está en condiciones de vulnerabilidad, que necesita apoyo. El Estado ha llegado tarde, yo creo que ahí está el foco. Esperamos que esa reflexión se dé al interior de la comisión mixta y podamos resolver en conformidad a las convicciones. Aquí ha habido un tremendo lobby por parte del gobierno. Este es un proyecto de ley que paradojalmente la presidenta Bachelet lo ha cifrado como su proyecto estrella, cuando vemos en el Sename que los niños nacidos no se protegen, más bien se abandonan. Aquí lo que quiere la presidenta Bachelet es sacar adelante como sea este proyecto, y ha usado un tremendo lobby, una tremenda presión con los parlamentarios de la nueva mayoría. Y en términos legislativos, la jornada en sala comenzó con el informe del proyecto sobre protección mental, que reconoce y garantiza los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o psíquica, en especial su derecho a la libertad personal, la integridad física y psíquica, a cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral. El pleno goce de los derechos humanos se garantiza por medio de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. Además, el texto reconoce a la salud mental como de interés y prioridad nacional, como un derecho fundamental y componente del bienestar general, y dispone que esta ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que estos tengan. Tiene la trascendencia avanzar en este proyecto de ley de poder tener, digamos, una legislación que pueda sistematizar cuestiones esenciales respecto de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad mental o que tengan algún tipo de enfermedad mental. Cuestiones que, si bien pudieran estar en la Constitución resguardadas, en la práctica muchas veces se han pasado a llevar. Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones como, digamos, intervenciones quirúrgicas y
irreversibles que no cuenten con la aprobación de los pacientes, o la internación involuntaria, que muchas veces es muy extendida, no necesariamente la extensión tiene justificación médica, e incluso tampoco se le pide autorización a los pacientes, teniendo esto la capacidad de poder discernir respecto de ello. También establece otros tipos de normativas que, insisto, garantizan cuestiones de derechos fundamentales. Por lo tanto, es trascendente que la Cámara de Diputados tenga la posibilidad de avanzar en este tipo de legislación y nos permita entonces ponernos a la altura de otros países del mundo, y que podamos también dar cuenta de los convenios internacionales que hemos firmado como país en esta materia. Después del informe sobre la protección de la salud mental, continuó el análisis de la moción que consigna que las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control y todo elemento perteneciente a la red que no se encuentren en funcionamiento deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en un plazo de 3 meses desde que hayan dejado de prestar su utilidad.